Bueno, amigos de Venezuela siempre, siempre Venezuela, el ratico. Hay gente que disfruta su ratico, pero bueno, ahí nos trae ese tema Juanes para iniciar durante la tarde de hoy este programa, esta edición de Venezuela siempre, siempre Venezuela. Como siempre lo hacemos con mucho cariño, con mucho respeto para todos ustedes, a través de esta señal 1400 AM, la voz de la Gran Colombia, desde Cúcuta para todo el mundo. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes con ese ratico que usted está hablando. Claro, es el rato de irse a almorzar. Claro, no. Ustedes que tienen esa ventaja, nosotros nos toca quedarnos acá hasta las 2 de la tarde, pero bueno, lo hacemos con mucho cariño. Así iniciamos esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el Control Master al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas. En las redes sociales nos acompaña hoy Camilo García, en la producción Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habla, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, parecía difícil, pero se logró. La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en respuesta a los crímenes cometidos por el régimen de Vladimir Putin durante la invasión a Ucrania. La medida fue adoptada con 93 votos a favor, 24 en contra, 58 abstenciones, superando los 2/3 requeridos para aplicar la cláusula de suspensión. Es importante señalar que esta moción fue impulsada por Ucrania y por Estados Unidos, lo que se constituye en una victoria diplomática de Ucrania. La embajadora de los Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, aseguró que no se puede permitir que un Estado miembro que está subvirtiendo todos los principios que apreciamos siga participando en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esta es la segunda vez que un país es expulsado del Consejo de Derechos Humanos. En el 2011 fue expulsada Libia tras la represión violenta de las protestas contra el régimen de Muammar el Gaddafi. Esto es importante, de verdad que es un tema histórico, porque Rusia ha perdido ese papel dentro de el Comité de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Ese voto se ha perdido para Rusia. Y ojo, Venezuela también es violadora de derechos humanos y indudablemente pues allí hay que ver cómo esto pues puede afectar a estos países. Hay que mencionar algunos temas especiales viendo el análisis de los votos. Bueno, como decíamos, había 92 países que votaron a favor de la resolución. Chile votó a favor de la resolución, se diría, no, pero como es de izquierda, pues, no, Chile tomó una posición digna y votó. Argentina, también se pensaba que pudiera abstenerse, pero Argentina votó. Otro país que también votó en este caso, fíjate que los países violadores de derechos humanos votaron todos en bloque en contra de la resolución. Menciono, por ejemplo, Cuba votó en contra, Nicaragua votó en contra, Eritrea votó en contra, lógicamente Rusia votó en contra. Venezuela vergonzosamente no pudo votar porque Venezuela es un gobierno maula que tiene una deuda con las Naciones Unidas y de esto pues no puede actuar. Sin embargo, ya ustedes verán dentro de algunos minutos al canciller, las reacciones. El canciller venezolano diciendo cualquier barrabasada para justificar su posición, apoyo a Rusia, que ya no hay que más. Pero lo cierto del caso es que por maulas no tienen derecho al voto y por lo tanto Venezuela no votó. Y en otro orden informativo, la legítima asamblea rechazó la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra Guaidó y los parlamentarios. Pues así, el día de hoy esta legítima Asamblea Nacional emitió un comunicado en el que rechaza esta arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra Juan Guaidó y sus parlamentarios. El régimen de Maduro, el pasado miércoles 6 de abril, durante la sesión de la Asamblea Nacional, que es fraudulenta, el Contralor General del Chavismo, Elvis Amoroso, amenazó
al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, y en este sentido, pues la Asamblea Nacional Legítima respondió a las acusaciones de Amoroso y alertó a la comunidad internacional ante cualquier acción que atente contra estos ciudadanos y además con la seguridad de estos parlamentarios. Así, pues se viene manifestando la Asamblea Legítima. Fíjense ustedes esto, la agroindustria requiere en Venezuela por lo menos 500 millones de dólares para incrementar su producción. Y esto debe ser en líneas de crédito. Los productores agrícolas del país finalmente cuentan con un entorno que puede favorecer para aumentar la producción que ha menguado mucho en los últimos 10 años. Al aparecer mayores libertades comerciales y más disponibilidad de insumos, los productores agropecuarios pueden levantar, los agroindustriales pueden levantar su producción. Sin embargo, en palabras del ingeniero de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Agrónomos de Venezuela, Saúl Elías López, se requiere una cartera líquida de créditos con una disponibilidad alrededor de 500 millones de dólares en aras de que los productores del campo puedan solicitar préstamos y reinvertir para mejorar su proceso productivo, porque no es solamente el interés que puedan colocar los productores, es que también necesitan crédito y necesitan apoyo. Bueno, como siempre, Maduro había hecho una promesa de abrir una ventana de posibilidades y autorizó la reducción de la tasa de encaje legal a 73%, medida acompañada con la autorización a la banca de utilizar el 10% de los depósitos de las cuentas en divisas para otorgar créditos. Esto es insuficiente, asegura Juan Carlos Montesinos, presidente de la Asociación de Agricultura Familiar. Acotó que desde el sector se ha solicitado que se reduzca aún más el encaje legal y se incremente los créditos en moneda extranjera, en dólar básicamente, para que puedan así darle sentido a unas líneas de crédito de apoyo a la producción del sector agroindustrial y agrícola y pecuario en Venezuela. Y en otro orden noticioso, 301 hospitales y más de 7.000 ambulatorios están prácticamente destrozados en Venezuela, es lo que ha afirmado el doctor Douglas León Natera, quien es el presidente de la Federación Médica Venezolana. Esta crisis sanitaria que está atravesando el país pues se encuentra al borde de un estallido sin precedentes. Constantemente el gremio médico pues alza la voz a la espera de recibir esta protección, un mejor salario, unos mejores insumos. La problemática va más allá de lo que se piensa, pero el régimen insiste en ignorar tal convulsión para aplicar las políticas de salud y unas políticas de salud que sean veraces y que sean responsables. Cada 7 de abril se conmemora el Día Mundial de la Salud por reconocimiento al derecho que debería tener cada ciudadano a gozar de la atención sanitaria digna. El gran interrogante es cómo los venezolanos pueden lograr con precarias condiciones hospitalarias esta salud. Aumenta la inquietud en torno a si el Estado conseguirá garantizar este sistema, que sea un sistema eficiente o si de alguna manera podría realizarse alguna acción. Aunque este régimen chavista se ha vanagloriado en infinidad de oportunidades pues, de ser un gobierno humanista con muy buen corazón, tal afirmaciones pues, ha demostrado poco o nada que no tiene corazón. La salud, que es uno de los principales derechos que todos los seres humanos tenemos, está totalmente vulnerada en Venezuela y más durante los últimos años. Esto pues es lo que viene mencionando el doctor Douglas León Natera, quien es el presidente de la Federación Médica, y ante esta situación se vienen pronunciando muchísimos más médicos. Bueno, pero fíjense ustedes, es que el tema de la salud es complejo. El tema de la salud no es solamente el personal de la salud que está muy mal pago y en gran mayoría se están perdiéndose especialistas para la salud en Venezuela, la salud pública. Es también el tema de la dotación de insumos necesarios para el sector. Es también el tema de la infraestructura que se está cayendo en algunos hospitales de Venezuela. Prácticamente hay áreas que están cerradas porque ya se cayeron. Es más, en estos días vimos un video de cómo se le caía el techo. A un paciente en un hospital. Y con todo y eso, el régimen habla de que ellos están ofreciendo y garantizando la salud. Ese es el tema. O sea, hay que enfrentarlo con todas y eso me sirve como excusa para comentarles lo siguiente.
estamos teniendo un año escolar chimbo, como decimos en Venezuela. Un año escolar totalmente deficitario en formación. Yo no sé qué van a aprender estos niños. Si estos niños de Venezuela en el sistema de educación pública se comparan con los niños en Venezuela de hace 20 años, 30 años, la situación se va a ver demasiado difícil para poder mostrar alguna calidad. No creo que alcance a un 1% de la calidad en educación. Pero escucha esto, 42% de las escuelas no alcanzan el total de las horas académicas requeridas. La Asociación Civil con la Escuela, junto con la Red de Observadores Escolares, presentó un informe que demuestra las deficiencias que han enfrentado las escuelas durante toda la pandemia en torno a la atención estudiantil debido a diversos factores como la conexión a Internet, fallas de servicio, deterioro de la infraestructura y otros elementos. Para este informe se entrevistaron a 328 educadores de 72 centros educativos. El coordinador de Con la Escuela, Óscar Iván Rosé, señaló que el régimen presencial establecido no es uniforme en todos los planteles. ¿Por qué? Porque durante los días de clases transcurridos en el año escolar 2021-2022 hasta febrero, la modalidad que se presenta con mayor frecuencia en las escuelas es semipresencial o híbrida. 42% de las escuelas monitoreadas con la modalidad presencial no alcanzaron el total de horas de instrucción mínimas académicas para aprobar el año. La ministra de Educación dijo el 28 de marzo que el regreso a las aulas de manera presencial fue masivo. Sin embargo, hay sectores del país que no abrieron, escuelas que no abrieron y que abren de vez en cuando, no sé, logran reunir el agua para que los estudiantes puedan asistir o puedan compartir los pupitres, porque incluso los pupitres han desaparecido. Ahora yo me pregunto una cosa. Y no fue masiva porque las fotos reflejaron otra cosa. Claro. Se veían uno que otro estudiante que llegaba a las aulas, pero no fue masiva como ella lo mencionó. Claro, y docentes que no iban simple y llanamente porque no tienen cómo llegar a la escuela. Pero miren esto es una barbaridad. ¿Usted cree, y yo le pregunto a usted que está allá en ese lado, ¿usted cree que con 42% de materia cumplida, las escuelas están formando bien a esos muchachos? Están generando las capacidades mínimas educativas como para que esos muchachos puedan lograr en un futuro ser profesionales o técnicos o personas capaces de interpretar, leer, escribir, multiplicar, dividir, sumar y restar correctamente. Es que ni siquiera, Alan, en el nuevo orden mundial de las tecnologías, los chicos venezolanos tuviesen la posibilidad de tener esas clases virtuales, porque no existe sistema eléctrico, no existe sistema de conexión a Internet. O sea, es lamentable la situación cómo se presenta en este momento. O sea, por ningún lado, por donde le busque la comba al palo, por ningún lado se lo va a encontrar. Por eso es que yo digo que el año escolar es chimbo. Un año escolar donde seguramente de manera presurosa la ministra de Educación Yelisa de Santaella, que se caracterizó no precisamente por ser muy buena gobernadora en el oriente de Venezuela, va a dictar seguramente un memo interno para todas las escuelas de Venezuela ordenando que estos muchachos sean promovidos para el año inmediato superior. Pero para mí, y yo creo que la profesora mía estarían temblando, pues diciendo cómo va a pasar un muchacho que apenas sabe interpretar, leer, escribir y que tiene muy atrasado el proceso cognitivo. ¿Por qué? Porque si no lee, no escriben, ¿cómo razonan? Y es que cómo lee, cómo escribe, cómo está pendiente si no tiene una alimentación adecuada. Hablamos de un sistema de salud, hablamos de cómo está la malnutrición de los niños, porque lo hemos venido reiterando. ¿Cómo puede un niño venezolano concentrarse a escribir, a leer, cuando no tiene las garantías? No existen las garantías para que un niño tenga una formación integral en Venezuela. Mira, a propósito de lo que comentaste del tema de la internet y el tema de los equipos y la falta de luz, ayer vi un tuit escrito por el alcalde de Medellín.
él estaba ayer entregando computadoras. Y cosa bonita, no, al alcalde de Medellín lo pueden criticar por muchas cosas, pero por lo menos si hizo lo que dijo que hizo, me parece muy bueno. Una niña venezolana se le acercó y le preguntó, alcalde, y para los venezolanos también hay computadora. Y él dijo, entonces a él se le arrugó el corazón y le dijo, no, es que tú eres una paisa nacida en Venezuela. Y le entregó su computadora. Entonces, eso es un acto de hermandad. sí, y además que bueno, que habla bien del alcalde a pesar de que le han dado con el todo. Con todo. Pero bueno, en todo caso, pues ese es el tema de la educación. Mira que rapidito hemos hablado de educación, de derechos humanos y de salud, y en todos los aspectos sale raspado el régimen de facto. Y todavía dicen, Venezuela está cambiando. Que ya ha cambiado y se ha modificado muchísimo según los últimos informes que se vienen presentando. No, cambiado, pero para la cúpula, para los que están ahí encerrados en su burbuja de cristal, que están desarrollando un país muy alejado de la realidad verdadera en Venezuela. Y la Intergremial de Luz, conformada por Luz APUS, Andaluz y Soluz, realizó una rueda de prensa con profesores, empleados y obreros para rechazar las violaciones a los derechos humanos. Escuchemos. Nos enseñen lo que maquetan, porque esto parece un secreto de Estado. Nosotros no sabemos lo que se envía, no sabemos lo que allá aceptan, por supuesto sabemos lo que disponen, porque es lo que llega a nuestro banco, pero nada más. Entonces, el ciudadano y nosotros como trabajadores, como docentes universitarios, como obreros, como empleados, necesitamos tener información. Nos violan no solamente el derecho salarial, nos violan el derecho a la información. Y estoy hablando de todo el sistema administrativo universitario, desde el CNU hasta abajo. Pero además violan el derecho que tenemos nosotros de estar en un lugar, trabajando en un sitio que tenga las condiciones adecuadas. Es decir, que nosotros somos población vulnerable. No podemos seguir diciendo que no somos población vulnerable. Nosotros tenemos todos los elementos sustantivos para poder llevar un caso a una corte inclusive, como apuntaba Julio. Todos los elementos sustantivos lo que tenemos, lo que necesitamos es acompañamiento. Es decir, que todos los individuos que están dentro de la universidad verdaderamente alineen hacia qué camino queremos asumir. Bueno, y estos son todos los gremios que hacen vida en la Universidad de Zulia, en el estado Zulia, en Maracaibo. Y fíjense la posición que tienen. Es que los gremios están preguntando al gobierno de facto, le están preguntando algo muy claro. Bueno, usted dijo que este era el tabulador salarial nuevo. Yo quiero saber cómo llegó usted a esa conclusión. Y eso es lo que ella dice. Parece secreto de Estado. No le he querido revelar cómo es que se llega a la disminución de todas las primas salariales que tenían las anteriores contrataciones colectivas y que pone un punto de verdad cero en el progreso salarial de los trabajadores, porque resulta que lo que le dieron por un lado se lo quitan por el otro y entonces queda suma cero. Eso prácticamente no sirve para nada, ese incremento salarial que le han dado a los profesores en el nuevo tabulador del Ministerio de Educación Superior. Alan, a mí me surge un interrogante con respecto al tabulador venezolano. ¿Cómo califican los valores y los precios de los salarios? ¿De acuerdo a qué? Es que esa es la gran pregunta. Porque acá en Colombia se utiliza el escalafón. De acuerdo al escalafón, le dan su salario. ¿Cómo está? Si eso es escalafón, en ese medio de tabulador, ¿cómo se maneja allá? La verdad es que hay un escalafón, pero ese escalafón es irrespetado porque fíjate lo que ha pasado con el nuevo incremento que le han colocado supuestamente entre comillas en el tabulador salarial de las universidades en Venezuela. Resulta que, por ejemplo, un jubilado con los mismos años de servicio, con el mismo nivel del escalafón, con los mismos elementos que conforman ese sueldo, un jubilado está ganando en la Universidad Central 30% más que un jubilado con las mismas condiciones en la Universidad
de los Andes. Ahora, un jubilado no de una universidad, sino de una escuela, de un colegio normal, de una básica o de una secundaria, ¿cómo está en el calafón? Se están presentando las mismas dificultades porque es que no saben los maestros cómo lo están calculando ese escalafón, porque al igual que los universitarios están diciendo, bueno, ¿por qué a mí en Monagas me pagan menos que lo que le pagan al de Caracas? Entonces, fíjense ustedes, esto está tan distorsionado que los gremios le dicen, bueno, está bien, usted dijo que esto es lo que me va a pagar, pero dígame cómo llegó usted a esa conclusión, así de sencillo. Y el gobierno, mire, calladito. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Oye, qué bonito este tema, esta interpretación de Catrina Liet Morales y Tavo Picalúa, quienes de millón a cero nos inician este segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Continuamos con más información y el Observatorio Nacional de Derechos Humanos, en un trabajo que ha venido realizando Sebastián Navarraez, está señalando constantemente esta situación de los presos políticos en Venezuela y de aquellos detenidos a quienes se les violan los derechos humanos y el debido proceso. Hay casos aberrantes de personas detenidas por ser familiares de otros presos o de alguien a quien el organismo de inteligencia pretende apresar o extraditar. Así, está detenido el capitán Rivas Jiménez, hermano del coronel Piligrá Jiménez, y los esposos Marrufo Delgado, porque María Auxiliadora es hermana de Delgado Taboski. En Venezuela, la violación de los derechos humanos se ha agravado en los últimos años, pues así se está convirtiendo en uno de los escenarios más críticos dentro de esta crisis compleja por la cual está atravesando el país. Estos presos políticos, por quienes aboga el observatorio, está Ángelo Moisés Rosales Santos, quien se encuentra recluido en el Rodeo 2, padece de hepatitis y no ha recibido la atención médica. Raro que reciban atención médica los presos políticos con tuberculosis, con desnutrición, con hepatitis, con todas las enfermedades habidas y por haber. Lamentablemente es la situación que se viene presentando. Bueno, y ya hay reacciones sobre el tema de la expulsión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El exgobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radowski, saludó la decisión adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de suspender la membresía de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a la masacre cometida en Bucha y otras ciudades de Ucrania. La Venezuela grande y democrática nunca estará de acuerdo con los que asesinan y siembran el terror en el mundo. Jamás habrá apoyo del pueblo mayoritario a los que destruyeron Ucrania, como lo hicieron en nuestra patria los aliados de Hitler en estos tiempos, el señor Putin. Expresó Capriles a través de un mensaje en Twitter. La suspensión de Rusia al Consejo de Derechos Humanos fue aprobada, recordamos, hoy con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Venezuela, repito, y esto que se le quede a la gente en la cabeza, Venezuela no votó por Maula porque el gobierno de facto tiene una deuda que ha dejado acumular desde hace un buen tiempo con las Naciones Unidas y por lo tanto no puede votar en estas votaciones tan importantes para ellos. Y escuchemos a Juan Pablo Guanipa, quien habla acerca de esa lucha en el país y que esa lucha debe ser por la liberación de Venezuela, por la liberación de los presos políticos, los encarcelados que están injustamente por esta dictadura. Escuchemos. Y los estamos acompañando con el objetivo de hacer visible la lucha de los presos políticos y de sus familiares. Los estamos acompañando para exigir que tengan las mínimas condiciones de vida que deben tener, para que tengan procesos judiciales que en Venezuela la justicia sabemos que no existe, y menos con lo que están haciendo con el Tribunal Supremo de Justicia y la ley orgánica de ese tribunal, para que tengan atención médica porque no cuentan con esa atención médica, para que puedan contar con alimentación que muchas veces no permiten que la familia pueda llegar con alimentación hacia esos presos políticos, pero en definitiva, para que puedan estar libres. Nunca debieron estar presos. Y por eso nosotros estamos también conversando con quienes están en el proceso de retomar la negociación, para que un punto importante en esa negociación sea la liberación de todos los presos políticos. Que de esa negociación surjan evidentemente condiciones electorales, pero que también se pueda lograr que la dignidad humana de los presos políticos sea respetada. Bueno, también como debe ser respetada la dignidad de los gremios de trabajadores y pensionados.
Ellos ayer marcharon en dos ciudades de Venezuela, en Caracas y en La Guaira. Marcharon en La Guaira para exigirle a Nicolás Maduro que cumpla con el artículo 91 de la Constitución de Venezuela, que lo hemos mencionado muchas veces, pero que escuchen lo que dice el artículo 91 de la Constitución. Todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Un salario suficiente y digno. En esta misma línea exigen la promulgación de la ley del pensionado. El presidente de FETRA Vargas, Gustavo Núñez, expresó: el sueldo de un pensionado no puede tener como referencia el sueldo mínimo de un activo, sino que tiene que ser mayor. Igualmente, Raúl Yemimañi, directivo de Citra Vargas, explicó que la UNAPRE, la Oficina Nacional de Presupuestos, está atentando con los trabajadores activos e incide en los docentes activos, por lo que se mantendrán en la calle exigiendo el respeto del ejercicio docente y a los pensionados. Y a esta hora vamos con el primer reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, seguimos en este recorrido conociendo más historias de nuestros hermanos en esta zona de frontera. Y hemos presentado historias de algunos hermanos colombianos que en su momento se fueron a Venezuela. Y en este momento estoy con doña Ana. Doña Ana, bienvenida, gracias por aceptar conversar con nosotros. A ustedes, mucho gusto. Bueno, mi problema o no problema, sino que yo cuando la violencia, nos fuimos para Venezuela, nos echaron para el Orza, allá nos criamos, y por ahí mi papá tenía una finquita en Lechemiel, nos criamos con Jorge Guerrero. Después, como a los 15 años, sí, después pues yo me vine por ahí a vivir a Barinas, ya grande, de Barinas para Guadualito y de Guadualito otra vez para Barinas, anduve mucho para Caracas, por ahí. Ahora, doña Ana, una pregunta, ¿usted recuerda cuando se fue de Arauca, de Colombia? ¿Por qué se fueron? Bueno, nosotros nos fuimos, yo estaba pequeña, pero yo me acuerdo tanto que eso era como una guerra, porque nosotros veníamos por una vereda que se llamaba La Trinidad. Yo no sé si todavía esa cosa existe por aquí, para los lados del Matar de Flor Amarillo. Por ahí nosotros pasando, yo de la edad de 7 años, mi mamá con el resto de muchachos pequeños y más grandecitos, mi papá se quedó por allá en la sabana y nosotros nos vinimos. Bueno, nos fuimos para el Orza, llegamos al Orza, por allá en Lechemiel nos dieron una tierrita para que mi papá hiciera una finquita y allá nos criamos. Y entonces de ahí pues ya después... ¿Y fueron difíciles esos tiempos, adaptarse a Venezuela? Bastante porque uno no conocía a nadie, nosotros estábamos muy pequeños. Yo la más grande tenía 7 años. ¿Recuerda usted que en aquel momento le podían o sintieron rechazo, xenofobia por parte de los venezolanos? ¿O cómo lo recibieron? No, muy bien. Y todo fue tranquilo porque nosotros, la mayor del tiempo, pues desde la edad de 7 años hasta los 15, fue mucho tiempo que vivimos en Venezuela, ¿no? Y entonces, pues allá nos apoyaron mucho. Y mi papá tuvo una finquita y allá trabajábamos bien. Hasta que ya yo fui cogiendo alitas y me vine para acá, para mi tierra, pero yo siempre ha vivido en Venezuela, yo he vivido en Barinas, he vivido en Caracas, he vivido en San Cristóbal, he vivido en Guadualito, he vivido en San Antonio del Táchira, todas esas partes, recorrió bastante. Ahora, ¿recuerda cómo eran esos tiempos en Venezuela cuando usted hacía esos recorridos? Buenos porque uno no sufría por nada, de nada. Lo que más nos molestaba a uno por ahí era la guardia, que como uno no tenía papeles, pues siempre la guardia lo molestaba a uno. Pero la guardia molesta a venezolanos y colombianos y a todo el mundo, ¿no? Y ahorita más nos comentan que le hacen alcabalas, le quitan las cosas a la gente. ¿Era así con ustedes? Sí, no, pues en ese tiempo sí. A mí hubieron un tiempo que ya yo después de grande, como a los 18 años, una vez se murió un familiar en Barinas y yo estaba acá. Me fui para allá y en ese tiempo pues me quitaron la maleta con la ropa, me dejaron con
pura ropa que cargaba encima y duré como una semana ya, presa. Sí. Y ¿Y qué les decían? ¿Por qué la pusieron presa? ¿Ah? ¿Qué le Porque decían? no tenían papel, Ay, porque no indocumentada. por eso me tuvieron allá, pero el resto no fue más. Ahora, doña Ana, ¿hace cuánto tiempo que está aquí en Arauca y por qué se vino? ¿Qué la hizo volver a su tierra? Bueno, porque ya Venezuela se puso malo y todas esas cosas, y entonces yo dije, yo me voy para mi tierra. Y mi familia me decía, ¿qué te vas a hacer allá, tú sola por allá? Dije, bueno, yo voy a ir a ver qué pesco. Y desde ese tiempo estoy trabajando con ese carrito, y de eso vivo. Pago arriendo, con eso me da para la comida, y ahí voy, poco a poco. ¿Y cómo la recibieron los araucanos cuando usted llegó? Bueno, bien, porque la gente aquí me ha dado apoyo de así para que trabaje, para que cualquier 10.000 pesos, 20.000 pesos que le den a uno, eso le sirven a uno para la comida y para ayudarse a uno. ¿Y le costó adaptarse a Colombia? No, pues ya no, porque yo siempre iba y venía, entonces no. Venía con frecuencia. ¿Y tiene familias acá? Pues tengo por ahí primos, pero del resto, así hermanos no, mi hermana vive en Guadalito. ¿Y usted ha recibido apoyo de las organizaciones que apoyan a los retornados? ¿No ha tenido acceso a eso? Nada. Eso es lo que a mí me da más tristeza, de que yo ya voy para los 80 años y nunca recibió un mercadito de nada, ayuda de nada, ni de plata, ni de una cosa, ni de otra. Cada vez que voy, donde están haciendo esas cosas, me cierran las puertas, que porque soy sola, que porque no tengo hijos, que porque yo no... Bueno, solo más necesita, ¿verdad? Y entonces yo digo, pues uno también solo uno come y bebe, pero tampoco me han ayudado. Nada. Y eso le dan al uno, al otro, pero a mí no. Y yo ahorita estoy en Chingre. A ver si de Chingre de pronto me dan alguna cosa, pero quién sabe. ¿Pero le han dicho que sí pueden ayudarle? Pues me han dicho que vaya y voy, que no está el muchacho que me atendió, que está fuera de servicio, que yo no sé qué. Esperar a ver. Bueno, seguimos esperando, ¿verdad? Ahora coménteme, ¿usted tiene planes de volver a Venezuela? Pues si se pone Venezuela, bueno, sí. ¿Y qué es Venezuela bueno para doña Ana? Bueno, todo, porque allá al menos uno no paga luz, no paga agua y todas esas cosas y uno vive tranquilo. Aquí se lo come el agua, los servicios principalmente. Uno aquí, los servicios, bien caros. La luz, bien cara. El arriendo, bien caro. Y uno en casitamente hace por ahí para el arriendo y para medio comer. Medio comer. Ahora, usted dejó allá su casa, ¿no? Sí, tengo mi apartamento en Guadalito. Sí. O sea que Pequeño, pero aspira a volver. Sí, yo aspiro a volver para allá. Si se pone bueno Venezuela, me vuelvo para allá. Sí. Pero mientras no haya nada así que uno pueda trabajar, no. ¿Qué mensaje darle a nuestros hermanos venezolanos que están allá y que están luchando para que la situación mejore? ¿Qué decirles? Yo le digo a varios venezolanos aquí que sigan luchando y que sigan bregando allá mientras tengan sus casas y sus fincas, que siembren plátano, yuca, alguna cosa, que uno de hambre no se va a morir. De que uno siembre un palo de yuca, una mata de plátano, no se muere de hambre. De cualquier cosa arranca. Sí. Doña Ana, usted cuando vivía en Venezuela tenía planes, en algún momento pensó que se iba a establecer nuevamente en su tierra. No. Pues así venime, no. Entonces mi pensado es que si se compone allá, me voy para allá otra vez. Porque allá tengo mi hermana, tengo una sobrina y algo así. Pero si no se compone, pues me tocará seguir luchando aquí hasta que mi Dios se acuerde de mí. ¿Y usted conoce otras partes de Colombia? Sí. ¿A dónde más ha ido? Ha ido a Ibagué, a Palmira Valle, a Cali, a Pereira, a Tunja, Manizales, por allá. Sí. Ahora, doña Ana, usted es de Arauca, la tierra del joropo, y allá en el Orza, lo más criollito del mapa. ¿Qué se siente llevar en la sangre esa esencia de llanero? Muchas cosas. Colombo venezolano, ¿no? Muchas cosas, sí. Porque si yo tuviera mis papeles venezolanos, pues hasta de pronto tuviera otras cosas, otras salidas allá. No. Pero si uno no tiene nada, ¿cómo hace para salir adelante? Tiene uno... Pero bueno, ahí ¿Y qué va. pasó? ¿Por qué no logró sacar su cédula venezolana si vivió tanto tiempo? Por eso, por lo que le digo, porque me ponían cuando yo empecé a sacar mi cédula venezolana me ponían problemas. Que mi mamá era venezolana, mi papá colombiano.
Pero entonces me pusieron problemas, que tenía que yo no sé qué, que mi mamá no era propiamente venezolana, sino que el cónsul de aquí le había dado la cédula venezolana a mi mamá. Y por ahí me iban poniendo y me iban poniendo ahí. Muchos obstáculos. Ajá. Entonces cuando ya yo pensé sacarla, entonces que ya no tenía, que ya había pasado la edad de mi cédula. Sí. Y por eso no la saqué. Bueno, esperemos que las cosas mejoren entonces. Sí. Mire, doña Ana, bueno, un saludo final, agradecido por conversar con nosotros. Bueno, a ustedes muchas gracias y les agradezco que me ayuden por ahí a ver si de pronto alguna ayudita de algo, porque le cuento que la vida ahorita está dura aquí. Sí, señor. Y uno... ¿Está más difícil que cuando usted llegó? Claro, sí. Todo encarecido. Claro que sí, porque cuando yo llegué, que cerraron la frontera y yo me vine, yo no tenía cómo trabajar. Yo me vine arrimada por allí donde una sobrina mía y ahí me conseguí por ahí para vender bocadillitos en una bandejita y queso, hermano. Yo salí a vender por ahí a las calles. Hasta que al fin fui. La gente me daba para una cosa, para otra. Le pedí al gobierno aquí, tampoco me dieron. Porque aquí no me ayudaron para nada. Para nada. Yo decía que venía retornada, que tenía que tener un poco de papeles. Yo tengo los papeles de cuando yo estaba haciendo las vueltas para sacar la cédula allá. Y tengo allá viví 41 años. Entonces puede decir que soy venezolana. Claro. Pero entonces... toda la vida. Pero, Bueno, doña Ana, agradecido, gracias por conversar con nosotros. bueno, a ustedes muchas gracias. Bueno, mis amigos, la historia de doña Ana, que nació en Arauca, pero se crió allá en el Orza. Nos relata que estuvo en muchas partes de Venezuela y, por supuesto, sueña con volver. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, muy paseandera, doña Ana, muy paseandera, porque no solamente en Colombia, sino también en Venezuela. No, es que recorrió eso varios... se dio un recorrido y es que, Alan, tú que eres venezolano, ¿cuánto territorio colombiano has recorrido y cuánto territorio venezolano has recorrido? Doña Ana me sacó una morena, no sé. Bueno, fíjense esto. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que seguirá enviando y gestionando vacunas contra el COVID-19 para Venezuela, pese a que Venezuela debe 11 millones de dólares. El gobierno maula, el gobierno irresponsable. Hay negociaciones que se están discutiendo para encontrar que los fondos de Venezuela se puedan utilizar para pagar esa deuda, dijo el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, en una conferencia virtual. La deuda no es una barrera para que las vacunas contra el COVID-19 sigan llegando a Venezuela. La deuda es con el Fondo Rotatorio de Vacunas, un mecanismo que opera dentro de la OPS desde hace 40 años y facilita a los países de América Latina y el Caribe para que tengan acceso a vacunas de calidad a un precio accesible. La organización compra las vacunas después de recibir las solicitudes de los gobiernos. La OPS no aclaró desde cuándo es la deuda de Venezuela con el Fondo Rotatorio, ni dijo para qué vacunas es. La organización no respondió de inmediato a un mensaje de Associated Press en búsqueda de más detalles. Venezuela no ha ofrecido comentarios al respecto. ¿Y qué van a decir los desvergonzados del gobierno? Y no lo va a decir, no se va a pronunciar ante esa situación. Mire, se ponen a montar un festival de salsa que va a costar cualquier cantidad de millones de dólares y no son capaces de pagar la deuda con la OPS de 11 millones de dólares. ¿Y sabe qué es lo más irónico? En una de las notas que he leído durante esta semana, Alan, que según el gobierno de facto Nicolás Maduro, los artistas internacionales están peleando ir a Venezuela. Ajá, ¿y por qué se están peleando? Por ir a traerse el dinerito que sirve para la salud, para la educación, para la infraestructura de las escuelas, para los médicos que están ahí con unos salarios pírricos. O sea, ahí está ese dinero. Bueno, ahí están el retrato de el don Regalón, el retrato del hombre que bota la casa por la ventana y tiene pasando hambre a la gente que vive adentro. Ese es don Regalón Maduro. Te salió un nuevo personaje, ya no eres bigotón, ya eres Regalón. Oye, pero tú sí le das ideas a Nicolás Maduro. Otro cómic más. Otro cómic, don Regalón. Así quedó, don Regalón. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos.
El tema de Edgardo Ramírez, que nos lo ha presentado durante la tarde de hoy, iniciando así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales. Síguenos en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almura y a toda esa amable audiencia que está aquí, pegadita, pegadita. Continuamos con más información. El gobierno del presidente encargado Juan Guaidó respaldó hoy la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y condenó el respaldo de ese país a la dictadura de Nicolás Maduro. En este sentido, el embajador ante los Estados Unidos, Carlo Vecchio, aseguró que respaldan la suspensión de Rusia. Es un primer paso en la dirección correcta. No puede un régimen violador de derechos humanos y criminal de guerra como el ruso estar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. La dictadura venezolana, autora de crímenes de lesa humanidad, tampoco debería estar. Respaldamos la suspensión de Rusia. Es un primer paso en la dirección correcta. Es la posición que tiene el gobierno Guaidó, la administración Guaidó, frente al tema de la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y los habitantes del barrio Los Olivos tienen 7 meses esperando que Corpoelec sustituya un transformador. Pues así, estos habitantes de este barrio, Los Olivos, ubicado en la parroquia Ildefonso Vázquez, específicamente en la calle 66, y ya van 8 meses, según lo vienen denunciando, que explotó este transformador y hasta los momentos Corpoelec no ha acudido al auxilio de esta comunidad. Este transformador del poste que ha explotado el 27 de agosto del 2021 es un transformador de 500 kilobytes y estas familias, 11 familias, están totalmente afectadas por esta problemática que están reportando a esta estatal eléctrica y han dado ese reporte a Corpoelec, que ha realizado caso omiso a este comunicado que ellos están pasando y han pasado durante estos 8 meses, y es ahí donde uno va, Alan. No tienen energía, ¿cómo esas 11 familias pueden tener una calidad de vida en este momento? Que no la tienen, como el resto de los venezolanos. Miren qué cosas. Resulta que hay un alboroto entre los economistas venezolanos durante el día de hoy, porque ayer el Credit Suisse, banco muy importante de ese país, publicó su análisis económico y sus nuevas estimaciones sobre lo que ellos creen va a ser el crecimiento del PIB venezolano durante este año. Y la estimación inicial, la que presentaron a finales del año pasado, establecía que Venezuela iba a crecer un promedio de 4,5%. Pero la que muestra ayer Credit Suisse es de 20%. Dice Credit Suisse que Venezuela va a crecer 20% este año. Obviamente es muy elevada la expectativa y muy elevada la proyección de Credit Suisse, que de por sí es una agencia de un banco y un equipo de análisis económico muy serio. Pero bueno, esto ya ha causado dentro del gremio de economistas, dentro de algunos economistas venezolanos, unas reacciones que van desde la ratificación de lo dicho por Credit Suisse hasta la negativa total de que esas expectativas puedan manifestarse en una economía tan, digamos, tan debilitada como la economía venezolana. Ya incluso algunos investigadores han propuesto y han señalado que la mayor expectativa de crecimiento que pueda haber para Venezuela, entre ellos Ecoanalítica también ha señalado esto, el mayor índice de crecimiento que pueda tener Venezuela este año es de 7%, siendo optimista. Entonces, bueno, ahí está el debate. ¿Quién al final del año tendrá la razón? ¿La gente de Econométrica o la gente de Credit Suisse desde Europa? Y hablando de bancos y de economía, el Banco Central de Venezuela ha informado el día de hoy que el país caribeño registró una inflación del 1,4% en marzo, la cifra más baja desde agosto del 2012, cuando ese incremento promedio se precisó en 1,1% del séptimo mes consecutivo de una inflación mensual de un solo dígito.
Este ente emisor indicó que la inflación acumulada en el primer trimestre de este año llegó al 11,4%, mientras que el interanual en marzo del 2021 al 2022 fue de 284,4%. Estas estadísticas del Banco Central pues muestran que los sectores más recientes de ese mes pasado pues fueron la educación, que varió en un 12,2%, las comunicaciones, que tuvo un aumento en el 11,1%, y un equipamiento de hogar que subió al 2,9%. Bueno, saben que fueron desde el 2012 hasta la fecha 115 meses que Venezuela estuvo en hiperinflación. Bueno, el diputado Freddy Valera asegura que son denuncias sin fundamentos las acusaciones del régimen sobre el colapso del sistema eléctrico. Ellos, como siempre, echándole la culpa a otro. Pero vamos a escuchar lo que dice el diputado Freddy Valera. De ataques al sistema eléctrico nacional. El propio Maduro acaba de hacerlo. Pero esto ya es una cosa recurrente, unas denuncias sin fundamento, que lo único que quieren es decirle a los ciudadanos que el sistema no funciona porque hay otro responsable. Así se lavan las manos ellos en el ejercicio y en la responsabilidad que tienen del gobierno. Todo el problema del sistema eléctrico, la gravedad de la situación, primero que nada es falta de mantenimiento, gente que dirige este sector que no tiene experiencia, no tiene pericia sobre un tema tan delicado como es el sistema eléctrico nacional, y ponen a cualquiera, incluso un poco de militares, a dirigir eso, pero todos los funcionarios lo único que terminan es precisamente vinculados a hechos de corrupción. Muchísimo dinero del Estado venezolano está fuera del país, en otros bancos, que pertenecen al sistema eléctrico nacional, pero están en los bolsillos de esos funcionarios. Radio Asamblea Nacional es noticia. Sí, recordamos a Jesse Chacón, que se quedó con una buena tajada de esos recursos. Recordamos también a varios funcionarios que pertenecieron a PDVSA y que se enriquecieron con el sistema eléctrico. Y deben ustedes recordar que en esas fechas Chávez decretó una mal llamada emergencia eléctrica, y eso le permitió hacer y deshacer con millones y millones de dólares que fueron entregados en compras, en una rebatiña de dinero que al final ni solucionó el tema eléctrico, pero dejó un enorme hueco en las finanzas públicas venezolanas, porque esos dineros fueron a parar a las manos de actualmente multimillonarios en Europa, como Nervis Villalobos, que está en España pendiente de un proceso judicial en su contra, pero que no sabe cómo explicar por qué tiene en una de sus cuentas 3.000 millones de dólares. Entonces, la razón es que Nervis Villalobos era el vicepresidente, el vicerresponsable de Petróleos de Venezuela, y era también responsable, el gerente general del proyecto de rescate del sistema eléctrico nacional, porque Chávez agarró la plata de PDVSA, entre ellas la de los jubilados y pensionados, para metérsela a un sistema eléctrico nacional, comprando plantas eléctricas en desuso, comprando plantas eléctricas de diésel a China, que hoy lucen todas oxidadas. Si no, suba del Vigía al estado Mérida y ve ahí a un ladito antes de llegar a Mérida cómo están esas plantas tiradas ahí, oxidadas y dañadas, y una plata que se perdió. Y también, obviamente, proyectos inconclusos que nunca se terminaron, como la Uribante Caparo y otras empresas y otras acciones hidroeléctricas y termoeléctricas en el país, en un país que dejó de producir diésel, y por lo tanto las termoeléctricas no pueden funcionar porque no tiene diésel. Esa es la verdad verdadera en relación a este tema, y lo demás es pura pajería. Lo demás es puro cuento. Sí, así es. Y en otro orden, el legislador del Consejo Legislativo del Estado Zulia, José Javier Barbosa, en compañía del alcalde de los municipios Cabimas y Lagunillas, Nabil y José Cheo, pues Mosquera, respectivamente, se dirigieron a los embalses de Burro Negro y Machango, donde realizaron una inspección para verificar el estatus de estos cuerpos auríferos
ante esta crisis presentada de agua que afecta a los diferentes habitantes de la costa oriental del lago y de Maracaibo. Luis Hernández, quien es experto en la materia, ha señalado que este embalse es necesario realizarle un mantenimiento, ya que es como un sistema digestivo o un sistema vivo. Se debe realizar seguimientos para sacar toda esa agua de las cloacas de este embalse y así obtener un agua de excelente calidad para esta región zuliana. Barbosa ha señalado que el recorrido se realizó a principios y a fin de semana, inicio de esa Torre Loma, donde pues 4 bombas fueron sustituidas, también una válvula de 42 pulgadas, donde se realizó ese mantenimiento adecuado por medio de UNICEF en la compuerta final del embalse. Así, pues se viene realizando este mantenimiento. Sí, vamos a escuchar el reporte de Carlos Uzcategui el Miura desde La Guajira Binacional. Saludos cordiales, una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira. Barranca, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y a ese gran equipo de producción. Con las noticias que están impactando en la costa Caribe, la costa atlántica, La Guajira, el Cesar, el Magdalena, Venezuela y algo más. A esta hora, habitantes del Uruaco, Caribe colombiano, bloquearon la cordialidad por falta de agua potable. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, llega a acuerdo con los motociclistas para levantar la protesta. Luis Díaz, el barranquero, y Benzema comandan el equipo de la semana en la Champions. Avalancha deja 8 muertos, 10 heridos y 8 desaparecidos en Abriaquí, Antioquia. Con sabor colombiano arranca este jueves la nueva temporada de las Grandes Ligas del béisbol colombiano. Baloto revancha cayó en Atlántica. Un habitante del Palmar de Varela se ganó 6.500 millones de pesos. Vehículo del gerente del hospital de Malambo no tenía ocupante cuando dispararon. Los quilleros barranquilleros celebran los 209 años de la ciudad más bacana del mundo. Gustavo Petro plantea convertir a Colombia en potencia mundial de la vida. El candidato Fico Gutiérrez propone construir desde las regiones un país en orden y con oportunidades. Por una Navidad, Parlamento venezolano exige respeto a la condición diplomática del barranquillero Alex Saab. Insólito, ¿es barranquillero o es venezolano? El ELN dejó en libertad a un secuestrado en el Valle del Cauca. En libertad a 4 de los capturados en controvertido operativo militar del Gaula en Putumayo. La Orquesta Filarmónica de Bogotá ofrece homenaje a víctimas del conflicto armado. En el Día Mundial de la Salud, la mejor celebración es la prevención. Para el 21 de abril quedó definida la audiencia contra el empresario Carlos Mato. Vicepresidenta colombiana compartió experiencia sobre el equilibrio de género en Irlanda. Y la Corte Suprema de Justicia colombiana dio el aval para la extradición a los Estados Unidos de Norteamérica a alias Otoniel. En el cumpleaños de Barranquilla ya lista la cuadra bacana, una luz para transformar. La iniciativa liderada por Laura Manga ha impulsado acciones para crear entornos seguros en La Luz y otros barrios del suroriente de la capital del Atlántico. Más de 30 heridos dejan enfrentamientos entre indígenas y el SMAC en Bogotá. Y cante aunque no cante con los temas más icónicos de Curramba en Barranquilla. En La Guajira, preso en Riohacha, capital del departamento, denunció ante la Fiscalía el abuso por parte de otros internos. Inhabilidad para aspirar a los curules de paz no es permanente, así lo indicó la procuradora Margarita Cabello, y explicó que impedimentos de candidato a la CITRE con vínculos con partidos políticos no es permanente y aplica por un plazo de 5 años. Tránsito de las vías hoy en Barranquilla a partir de las 2 de la tarde. Terminales en el tema del APP del río, locales movieron 3.3 millones de toneladas. El río Magdalena cumple 31 años de haber sido señalizado por el DIMAG. Actualmente 29 hombres y mujeres conforman el grupo de señalización del río Magdalena que garantiza una óptima señalización para el tránsito seguro de las embarcaciones. Deportes Tolima no pudo ante el Mineiro en Copa Libertadores. Internacionales Venezuela.
Venezuela seguirá recibiendo vacunas pese a la deuda que tiene Maduro con el COVAX. Un tema candente, el patrimonio no tiene precio. La recuperación de un museo venezolano sugiere un cambio en el régimen. En un complejo de vivienda en decadencia lleno de callejones llenos de basura, comercio cerrado, jardines estériles, se encuentra uno de los mayores tesoros artísticos en América Latina. Las bóvedas que están encima de los sótanos inundados contienen la mayor colección pública de obras de Pablo Picasso en la región. También cientos de millones de dólares en pinturas y dibujos de maestros como Joan Miró, Max Chagall y Lucien Freud. Cerca de 700 esculturas de artistas icónicos, entre ellos Salvador Dalí y Fernando Botero, están en un gran salón amontonadas para protegerlas de la invasión de la humedad. Este es el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, o el MAX, que alguna vez fue referente de educación cultural y que ahora es víctima del colapso económico y el autoritarismo. Este museo, Alan Nancy, fue impulsado por la riqueza del petróleo venezolano, organizaba exposiciones de artistas de renombre internacionales, compraba obras maestras y promovía artistas locales pioneros, proyectando ante todo la imagen de una nación que avanzaba a toda velocidad hacia lo moderno y la prosperidad. Ahora los trabajadores muy mal remunerados del museo y los funcionarios culturales se esfuerzan para preservar y exhibir la colección, luego de años de deterioro, cierres técnicos y la indiferencia de los organismos oficiales en este régimen. El declive del museo ilustra los efectos duraderos de la polarización política en la cultura nacional, como la revolución cultural lanzada por el gobierno socialista de Venezuela en el 2001, que convirtió en un campo de batalla a todas las instituciones, dividió a los ciudadanos en fronteras ideológicas, destrozando la herencia cultural común de las últimas 2 décadas. La cultura aquí, como todo, se polarizó, así lo indicó Álvaro González, que es un experto en conservación artística que trabaja en el museo. El arraigo de lo que somos lo perdimos. Gracias al trabajo del equipo de González y el Ministerio de Cultura, así como a la presión de la sociedad civil y los medios locales venezolanos, el Museo de Arte reabrió parcialmente en febrero, luego de pasar 2 años cerrado, un síntoma de la reciente, aunque desigual y modesta recuperación del país. Los trabajadores han repintado 5 de las salas de exposición del museo, sellaron el techo con gotea y reemplazaron los focos fundidos como mobiliario moderno. Los funcionarios dicen que se realizan reparaciones en las 8 salas restantes. El espacio renovado muestra actualmente 86 obras maestras seleccionadas de la acerva de 4.500 que posee la colección del museo. En una visita del New York Times a la bóveda de almacenamiento principal en febrero, encontró que las obras más importantes del museo parecen estar en buenas condiciones. Algunos funcionarios consideran que la reapertura parcial del MAC presagiaría una recuperación más amplia del ambiente artístico, en tanto el presidente del régimen, Nicolás Maduro, abandona las políticas sociales y económicas socialistas, radicales en pro de un enfoque más moderado, con el fin de atraer la inversión privada. La colección de nuestro museo es patrimonio de todo pueblo venezolano y por eso es tan importante que los espacios estén en óptimas condiciones para su preservación. Así lo comentó Clemente Martínez, presidente de la Fundación Nacional de Museos, que supervisa los museos públicos de Venezuela. Situación real que está pasando no solamente en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, sino en los museos locales, regionales, donde aparte de todos, sí se han robado, han sustraído obras de arte incalculables de la colonia y de cada estado en el país. Alan Nancy, esto es preocupante porque no hay exactamente una cifra de valores con todas estas obras que han sido hurtadas a lo largo de más de 20 años. Lo insólito de Elvis Amoroso amenaza a Fedecámara y a Consecomercio. Los vamos a sancionar, no se van a hacer ricos nuevamente. Y ellos como que no han agarrado su tajadita de queso. Piden renuncia de ministra del Interior de Chile tras mentir sobre la expulsión de venezolanos. El Observatorio Venezolano de Salud Consumo de Proteína en el país sigue por el suelo. Productores de Carabobo denuncian que altos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro les están quitando sus tierras. El grupo de rock muy conocido, las leyendas vivas, Guns N' Roses, regresa a Colombia. En Semana Santa, 90.000 policías custodiarán la seguridad de los colombianos.
Alcaldes en Colombia, queremos participar en el 35% de los ingresos corrientes de la nación. Y el otro problema grave que sigue es con la empresa DirecTV a nivel nacional, pero sobre todo en la costa Caribe. Varios municipios están todavía después de 48 horas sin el servicio de Wi-Fi, algo que ha traído y ha ocurrido en ciertos momentos, pero no durante tantas horas. Ya van para 2 días, grave situación sobre todo en La Guajira, en el Cesar y en el Magdalena. Aún todavía esperan muchas personas, los técnicos, para volver a reiniciar el sistema de comunicación más importante en este momento, que es el Internet. Señores, nos despedimos, será hasta mañana. Carlos Ucati Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Señores, 1000 bendiciones para todos, feliz día. Bueno, y fue el reporte de Carlos Uzcategui Miura desde La Guajira Binacional. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento y a regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, la temperatura, el tema de Maluma con el que iniciamos el último bloque, el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela, el último pedacito de torta que la gente se lo come con gusto porque es el último, el que queda. Pero seguimos con más información aquí en el programa. Y esa temperatura es la que está preocupando en este momento a los docentes, está preocupando a la sociedad venezolana y además colombo-venezolana en esta zona de frontera. Y es ese nuevo reto que están los jóvenes realizando, tanto en esta zona de frontera como en el interior del país. La penitencia, ese peligroso reto sexual entre adolescentes que se está viralizando en esta zona. Así es conocido este nuevo y preocupante juego sexual que se presenta en jóvenes y adolescentes, que se viraliza en los colegios y liceos de Venezuela. Esta primera alerta sobre esta nueva tendencia se realizó y la realizó el médico Rafael Chirinos en Twitter, que compartió las capturas de unas conversaciones en WhatsApp en las que se mostraron lo que sucedió con un colega del doctor, con 5 jóvenes que llegaron a su consulta. Lamentablemente, esto es un juego muy peligroso. En zona de frontera, precisamente leía una nota, Alan, esta mañana, en Ureña fue capturado por este juego también un hombre de 30 años, un adolescente de 17 y uno de 14 años, porque este juego se realiza en parejas de a 5. Esto lamentablemente es un juego muy peligroso, los médicos están dando una alerta y así se viene presentando porque en Cúcuta también se ha presentado una alerta con este tipo de juegos. Bueno, en el caso de la joven de Ureña fue una muchacha de 12 años que fue derogada para participar en el juego. Esto es lo grave del asunto. Bueno, como también es grave el hecho de que Amnistía Internacional y Foro Penal Venezolano estén denunciando que los Yanomami, Borges y Fontes y Gabriel Silva, testigos claves de la investigación sobre el asesinato de 4 indígenas en la comunidad de Parima B, en el estado Amazonas, se encuentran desaparecidos luego de que fueran trasladados supuestamente hacia Caracas por funcionarios militares. La situación fue esa, el pasado domingo, pues a ellos los sacan del hospital donde se encuentran. Recordemos que uno de ellos pues sufrió 2 heridas de bala, lo habían operado y así con todo lo trasladaron supuestamente a Maracay y de Maracay a Caracas, eso lo dijeron. Pero en este momento no está en el hospital militar, según lo afirman las organizaciones como Amnistía Internacional, no se encuentra registrado en Maracay, es decir, ¿dónde están los indígenas que vieron y que son testigos del caso? Y esto es lo que venían alertando las organizaciones defensoras de derechos humanos que podría pasar, que el gobierno simple y llanamente ocultara a los hermanos Gabriel Silva y Borges y Fonte, porque ellos pues no tendrían información adecuada para los intereses del gobierno, sino que señalarían los hechos como fueron. Los militares dispararon alocadamente contra los indígenas que apenas tenían arcos y flechas, y allí ya hay un concepto penal que se puede desarrollar. Pero, además de eso, dice la gente de Amnistía Internacional, Borges y Fontes, que es el menor de 16 años, herido de bala, no habla español. Él habla Yanomami. Y que se aísla por eso,
porque simple y llanamente con la única persona que pudiera hablar es con Gabriel Silva, porque lo trasladan y ni siquiera toman la previsión primero de su estado de salud y en segundo lugar de su condición como indígena originario. Esto es la situación que venían denunciando organizaciones internacionales, señalando la necesidad de que el gobierno informe sobre el estado de salud, las condiciones en las cuales se encuentran y dónde se encuentran estas personas, porque indudablemente si no se estaría constituyendo un delito adicional en términos internacionales que se llama desaparición forzosa. Estarían desapareciendo forzosamente a estos ciudadanos que siempre dijeron que ellos querían quedarse allá en el estado de Amazonas, ¿no? Ellos nunca pidieron ni aceptaron de una manera justa o honesta, ellos nunca aceptaron que se les trasladara a otra región. Sin embargo, los militares vienen, lo agarraron y se lo llevaron supuestamente para que declararan y estuvieran en el hospital militar. Ojo, peligro con eso. O acá los están acallando. Sí, de alguna manera puede ser. En Venezuela hemos hablado de cómo está el tema de salud. Ha aumentado no solo el COVID-19, la tuberculosis, la fiebre amarilla, la hepatitis, sino que ahora le sumamos el caso de la malaria, que está también en un gran auge. Se diagnostican 2.796 nuevos casos de malaria durante las primeras semanas de epidemiología de este año 2022, de acuerdo con un informe que ha presentado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de los Asuntos Humanitarios. Y el Estado Bolívar fue la entidad que presentó un mayor número de estos casos, con más incidentes y además incidencias en los municipios Sifonte con 1.113, Angosturas con 378, Caroní con 453 y Piar con 248. El año pasado este estado también fue el más afectado por esta enfermedad. Entre los meses de enero y agosto del 2021 se registraron 56.273 casos nuevos de malaria. Así el municipio de Sifonte fue el más afectado con 15.698 contagios, eso quiere decir un 27,9%. Lamentable que en Venezuela nuevamente estas enfermedades vuelvan a salir a la luz. Sí, me siento como si estuviéramos en la década de los 30, cuando el doctor Gabaldón y otros venezolanos pues iniciaron una campaña para empezar a atender a la población que era mayoritariamente rural en ese momento. Entonces volvemos a la década de los 30, a la década de los 40, cuando se hicieron las grandes campañas de atención médica y salían los hombres con casco gris a las veredas de toda Venezuela dando atención médica y enfrentando a través de la fumigación las enfermedades. Qué increíble, retrocedimos prácticamente 70, 80 años en este proceso que se ha mal llamado revolución. Esto ha sido involución y de las malas. Y tenemos un video, Alan, creo que tenemos un video donde habla de ese mensaje sobre el costo de las multas de tránsito que circulan en WhatsApp, que es noticia en este momento. Sí, es el laboratorio de fake news, porque esto es un fake news y este laboratorio venezolano de fake news lo está desmontando. Escuchemos. El Observatorio Venezolano de Fake News presenta Lo que es fake. Detectamos y verificamos noticias falseadas en el país. Miércoles 6 de abril del año 2022. Un mensaje sobre el costo de multas de tránsito circula en WhatsApp con la leyenda "agarren allí pues". No indica el país, tampoco tiene el logo de alguna institución y el valor monetario que dice la cadena no es el bolívar. El Observatorio Venezolano de Fake News verificó y es falso. El comandante jefe de tránsito terrestre en Nueva Esparta desmintió la información al observatorio. La expresión monetaria no es el bolívar, es el signo del peso y son términos no utilizados en el país. En redes de organismos nacionales no hay información al respecto. En Google aparece una unidad similar que circuló en años anteriores en México y también resultó falsa. Este mensaje circula en medio de las constantes denuncias de cobros irregulares en alcabalas de vías terrestres. Esto fue Lo que es fake. Sigue el Observatorio Venezolano de Fake News en sus cuentas de Twitter e Instagram @observatoriofn e ingresa a la página web www.fakenewsvenezuela.org para más detalles sobre las noticias falseadas en el país.
Ojo, pendiente de las noticias falsas, de esas cadenas que se distribuyen a veces y que traen información que busca confundir a la opinión pública. Rápidamente, hoy hay protestas fuertes de los trabajadores en el estado Lara. Los trabajadores de la gobernación de Lara reclaman derechos violentados por el régimen al imponer salarios y bonos a su medida e ignorando acuerdos y contrataciones colectivas. Crisis del país y aumento constante del costo de vida. La protesta sigue con mucha fuerza en Barquisimeto frente a la gobernación del estado Lara. Vamos con el segundo reporte de nuestro corresponsal Oliver Lullano, el amigo de todos. ¿Qué tal, amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos Oliver Lullano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a comentarles que los precios de los alimentos es lo que más está impactando el costo de la vida en Colombia, especialmente en esta zona de frontera. El precio de los alimentos continúa su tendencia al alza, de acuerdo con la información revelada por el DANE. En marzo el incremento fue de 2.84%, debido al alto costo de productos como el arroz, frutas frescas, huevos y la leche. Para el periodo enero-marzo, el reajuste del costo de los alimentos fue del 10,22% y anualmente alcanzó el 25,27%. En los últimos 12 meses, y de acuerdo con el organismo DANE, los productos que más han subido son la papa, con un reajuste de 110,22%, la yuca 85,14%, el plátano 82,57% y el aceite con un 45,13%. A esto se suman los reajustes en el precio de las frutas frescas, que en el último año han subido un 34,72%, el pan un 19,31%, la carne 35,90%, la leche 26,41%, los huevos 31,95% y el queso con un repunte del 21,89%. De acuerdo con el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas, en los primeros 3 meses del año, el arroz ya presenta un incremento de 14,23%. El director del DANE, Juan Daniel Oviedo, aseguró que en marzo también subieron de precio la electricidad, los arriendos, los detergentes. Ante la baja producción de trigo en el país, Colombia en la actualidad importa el 99,7% que se consume internamente. Así lo reveló la Cámara Fedemol. La directora de la Cámara Fedemol de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, Pilar Ortiz, reveló que en el país hay 2.400 hectáreas sembradas con trigo, lo que generará aproximadamente 6.400 toneladas al año, y esta cantidad es insuficiente para satisfacer la demanda nacional. Añadió que este producto es esencial en la elaboración del pan, y de ahí que en el último año ha registrado un incremento de 19,31%. El pan aliñado utiliza grasa, azúcar, leche en polvo, y todo eso suma en el costo del pan. Hay que verificar, dependiendo del tipo de producción, cuánto ingrediente se está utilizando. Finalmente manifestó que desde el inicio del conflicto en Ucrania los precios del trigo se han aumentado hasta un 40%. Canadá y Estados Unidos son los principales importadores y el abastecimiento de esta materia prima estaría garantizado hasta el mes de junio. Esta es parte de lo que se ha anunciado que serían las consecuencias de esa guerra de Rusia en contra de Ucrania, uno de los países de mayor producción de trigo. Sin duda que el panorama económico en Colombia pinta bastante delicado debido a los incrementos de los alimentos y también de los servicios, que viene a golpear la ya deteriorada economía de los colombianos.
y los indicadores económicos en Venezuela, en nuestro país, tampoco lucen tan alentadores. Los venezolanos alertan que el alza de precios es constante. Los testimonios del venezolano común difieren de la polémica expresión de que Venezuela se arregló, usada casi genuinamente por un pequeño sector con posibilidades de sortear la crisis y con sarcasmo por la mayoría. Nos están ahorcando de una manera que da la impresión que es como si el gobierno quisiera ahorcarnos a la clase media y ponernos en clase baja. Así agregó Felipe García Pirela, de unos 50 años, al ser consultado por acerca de la situación. Dijo que sobre el cobro de un impuesto a las operaciones comerciales o financieras, por más pequeña que sea, que se lleven a cabo en moneda extranjera o criptomonedas en Venezuela, deberán pagar el impuesto que se ha establecido. La tasa de inflación en Venezuela pasó de 1,7% en febrero a 10,5% en el mes de marzo, según el Observatorio Venezolano de Finanzas, un salto significativo, consecuencia entre otros factores de la entrada en vigencia del impuesto a grandes transacciones financieras. La aceleración de la tasa de inflación se debe principalmente al impuesto de grandes transacciones financieras, que incidió de manera significativa sobre el nivel de los precios, explica el economista y miembro de la OBF, José Guerra. De tal forma que hubo un sobreajuste de las tasas de inflación ante un incremento de esas tasas impositivas. Así lo destacó el profesor Guerra, destacado economista venezolano. Y los trabajadores venezolanos no cesan en sus reclamos. Más de 100 trabajadores protestaron a las puertas del Ministerio del Trabajo este miércoles 6 de abril, cuando Rosario Ríos, dirigente sindical y esposa del trabajador y preso político Eudis Girot, se quitó uno de sus zapatos para mostrar que estaba roto. Los teléfonos y las cámaras se dirigieron hacia sus pies. El trabajador que diga que anda comodito, bien bonito, no nos representa, enfatizó la señora Ríos. Nosotros andamos a pie y sin medio, caminando y buscando justicia. Ríos, como varias decenas de trabajadores, se concentraron este miércoles en la Plaza Caracas y marcharon hasta la sede del Ministerio del Trabajo, ubicada a pocos metros. Esperaban ser recibidos por el ministro José Ramón Rivero para solicitarle un salario igual al costo de la canasta básica, pensiones y jubilaciones acordes con el alto costo de la vida, reenganche de trabajadores despedidos. Le propusieron que una comisión subiera al despacho, pero insistieron en que Rivero debía bajar a escucharlos. Como el ministro no bajó, decidieron tomar la avenida para seguir protestando. Los manifestantes dijeron que reclaman un salario justo que les permita vivir con dignidad. Para no estar en el hueso, el salario y la pensión digna deben estar entre $600 y $800, concluyeron. Manifestaron también que su estado de salud es cada día más deteriorado y que sus huesos descarnados y los zapatos rotos con los que tienen que transitar a diario por las calles y avenidas de Caracas. Los trabajadores reclaman sean tomados en consideración para poder sentir realmente que Venezuela está mejorando. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y con este reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional nos despedimos. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, en nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Camilo García y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.